Hoy vamos a comentar un poco el capítulo 14, concentrados especialmente en un tema que para Pablo es predominante, y es el tema del don de lenguas. ¿Qué tenía que decir Pablo y qué dice la Biblia sobre el don de lenguas? ¿Es el don de lenguas la única manifestación del derramamiento del Espíritu Santo en la vida? Porque hay que decirlo, tristemente a lo largo de la historia, muchos se han inventado la idea de que ya sea caer en éxtasis o brincar o hablar en lenguas, cosas que nadie entiende, son las marcas del derramamiento del Espíritu Santo, aun cuando la Biblia no enseña tal cosa. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia. Hoy vamos a descubrir qué consejo está dando Pablo sobre el uso del don de lenguas en la iglesia y, de alguna manera, vamos a poder inferir ahí si Pablo está hablando de lo que hoy en día se conoce como don de lenguas o es otra cosa la que tiene en mente Pablo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor y porque tu palabra nos guía, nos ilumina. Ayúdanos a entender el mensaje de tu palabra, en especial en el uso de los dones que tú quieres que sean para edificación de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro mundo moderno y en las iglesias evangélicas en general o carismáticas, por regla se menciona como el don de lenguas, o más bien dicho, se menciona el don de lenguas como un don predominante. Y esto no es nuevo. En realidad parece que también ese era un problema en el tiempo del apóstol Pablo. Aun cuando hay una clara diferencia en las Escrituras sobre el concepto que los apóstoles tenían sobre el don de lenguas y lo que la gente llama hoy en día don de lenguas, aún así pareciera como que Pablo está atacando el problema de que, como ya mencionamos anteriormente en esta semana, algunos creían que sus dones eran superiores a los de otros. Y pareciera como que el don de lengua está allí entre esos dones superiores que algunos creen que valen más que otros dones. Ya hemos dicho que lo que Pablo trata de dejar sentado es que todos los dones son importantes, aun cuando hoy mismo vamos a leer un pasaje del que vamos a estudiar creo un poquito más mañana, en el que habla sobre el don de profecía como más importante. Pero creo que el concepto de Pablo no es que sea más importante en sentido de calidad, sino en el sentido de utilidad para la iglesia en un momento determinado. Así que comencemos leyendo algunos versículos del capítulo 14 de 1 de Corintios. Y noten cómo comienza Pablo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Noten, parece que le pone un énfasis mayor al de profetizar. Como dije, eso vamos a hablarlo el día de mañana. Pero me gusta que Pablo no ha dejado el tema de que ya trató hace unos versículos en el capítulo 13. Recuerden que la Biblia no estaba seccionada por capítulos, ¿verdad? Cuando Pablo escribió era un solo pensamiento. Así que en el pensamiento en el que va desarrollándose Pablo dice, el amor es el que debe guiarnos y debe guiar el uso de los dones. Esto ya nos dice que lo que hemos venido repitiendo, que los dones deben servir para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el correcto uso de un don siempre estará en función de cuánto bien le puedo hacer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Luego dice acá, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este texto hay que explicarlo y lo vamos a explicar en este momento. ¿Notan qué es lo que está diciendo? Pareciera como que algunos toman este pasaje y dicen, ya ven, es que sí, cuando se habla en lenguas tal vez nadie lo entiende porque el Espíritu está hablando misterios, pero no, el texto no hay que rebuscar la explicación. El texto en realidad es muy sencillo. Lo que está diciendo es que si alguien habla en un idioma diferente, si alguien habla, por ejemplo, si en una comunidad de habla española alguien viene y nos habla en inglés, para nosotros es un misterio que no entendemos inglés, es decir, para los que no entendamos inglés,
será un misterio, aunque él esté hablando para Dios, porque para Dios no es un misterio, pues él conoce todos los idiomas. ¿Notan? Así que Pablo está diciendo, miren, eso no tiene mucho sentido, porque la gente a la que le hablas, si le hablas en un idioma que no conoce, no le va a edificar. Recuerden que ese es el punto, procurar el amor, es decir, el servicio a los demás. Luego dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué está contrastando? Porque cuando dice que profetiza, lo está diciendo en el idioma que las personas pueden escuchar. Pero ahora, vamos a ver una secuencia que es importante comprenderla a fin de poder saber qué está queriendo decir Pablo sobre el uso del don de lenguas. Vean el verso 4 y 5. El que habla en lengua extraña, o sea, no una lengua ininteligible, sino una lengua que se puede entender, pero para la que se necesita tener el conocimiento de esa lengua. Es extraña, sí, es una lengua extranjera. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, vamos a comenzar a notar esta secuencia, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Notan lo que está diciendo? Claro, aquí está el texto que yo mencionaba hace un momento, que dice Pablo, más aún mayor es el que profetiza, no en sentido de calidad, sino en sentido de utilidad, porque si yo que hablo español, Dios me diera la oportunidad de ir a un lugar de habla inglesa, de habla francesa, yo no hablo esos idiomas, y yo les predicara un mensaje en español, ¿de qué les serviría a ellos? Yo estoy hablando el mensaje de Dios, si lo entiendo, me edifica a mí, porque el que enseña también es edificado, pero no les ayudaría en nada a ellos. Eso es lo que está tratando de destacar Pablo. Por eso, noten aquí la secuencia, el que habla en lenguas no está edificando a la iglesia a menos que las interprete para que sí pueda edificar a la iglesia. Ahora vamos al verso 13. Por tanto, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Notan? Volviendo al ejemplo. Quiere decir que si yo voy a un lugar de habla inglesa, de habla francesa, alemana, por ejemplo, el alemán me gusta cómo se oye, pero lo siento difícil, y yo quiero predicarles el mensaje y no he podido aprender el idioma, lo que yo tengo que pedirle al Señor es, si tú me vas a usar aquí, ayúdame a hablar el idioma en que me van a entender. Ese milagro se ha visto repetido muchas veces y en la Biblia está registrado que este milagro fue el que se manifestó en Hechos capítulo 2, porque todos de diferentes nacionalidades, con lenguas diferentes, oían a los apóstoles hablando en su idioma. O sea, ¿notan? Ahí Dios se encargó, no sé cómo habrá sido, no me voy a poner a especular, pero Dios se encargó de que tal vez Pedro predicó el sermón, porque de hecho el texto de Hechos 2 dice que Pedro predicó el sermón, y quién sabe, los demás apóstoles comenzaron a traducirlo a los idiomas en los que los demás podían entenderlo. Eso es lo que está destacando Pablo aquí. Por eso dice, pide en oración poder interpretarla. Y luego, vamos a los versos 26 y 27, dice, entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Así que con esto claramente no se está refiriendo Pablo al tipo de hablar en lengua en el que solo se repiten una serie de palabras ininteligibles que estoy seguro ni siquiera el que las está repitiendo sabe qué significan. Porque es una tradición, y lo debo decir con estas palabras, es una tradición que se introdujo en un sector del cristianismo
pretender que si hablan ciertas palabras, si dicen ciertas palabras, y curiosamente son las mismas palabras, pero yo he escuchado una buena cantidad de cultos y siempre son las mismas palabras en todos los cultos, porque ya se las aprendieron de memoria, ya saben cuál es la frase que deben decir en esa lengua extraña, pero que nadie puede interpretar. Y dice Pablo que esto no funciona así. Solo vean en el capítulo 12, por ejemplo, cuando habla acerca de los dones, el verso 10. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Nota la secuencia, cuando Pablo menciona el don de lenguas, inmediatamente menciona interpretación de lenguas. Porque no se trata de simplemente estar en éxtasis y decir unas cuantas palabras sueltas en cualquier idioma que se nos ocurra o en una mezcla de sonidos que no tienen significado para decir que hemos recibido el Espíritu Santo. No, porque si se tiene el don de lenguas y la gente cree que ese es el don de lenguas, inmediatamente debería haber alguien que las interprete. Por eso claramente podríamos decir que Pablo se está refiriendo a idiomas que tenían sentido, idiomas que tenían un significado. Y yo he escuchado el argumento, por ejemplo, cuando en el capítulo 13 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Y algunos dicen, no, lo que pasa es que estas no se entienden porque son lenguas angélicas. Perfecto. Voy a darles el beneficio de la duda. Aún así, el apóstol Pablo dice que si de verdad está la manifestación del don de lenguas, junto a ese está la manifestación del don de interpretación. Así que si alguien quiere usar ese pasaje de 1 Corintios 13 para decir que lo que tal vez nosotros no entendamos es porque es una lengua angélica, inmediatamente debería haber alguien que interprete esa lengua. Porque si no hay alguien que interprete esa lengua, no tiene ningún provecho para edificación. Y esa es la enseñanza que está dando Pablo aquí, ¿sí? Y noten, me gusta mucho esta cita de George Rice que dice, todos, voy a leerlo desde el principio, junto con la lección. La lección tiene un comentario que termina con esta cita y dice así, en este punto es importante señalar que aunque Pablo deseaba que todos los corintios pudieran hablar lenguas extranjeras, no esperaba que eso sucediera. Por lo tanto, la idea de que todos deben hablar en lenguas antes de reclamar el bautismo del Espíritu Santo es una perversión de la enseñanza de Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Así que no sé si podemos abundar un poco más ahora mismo, pero lo que sí sé es que hay suficiente evidencia en estos capítulos para mostrar que Pablo tiene en mente un idioma extranjero y que una persona que quiera comunicar el mensaje de Dios tiene que, una de dos, o aprender el idioma nativo donde va a ir a interpretar o va a ir a predicar el mensaje, o pedir a alguien que le interprete, o pedirle a Dios que le dé el don de la interpretación de su propia lengua, es decir, que le dé la capacidad de aprender el nuevo idioma, que sería la forma, ¿verdad? Esto es lo que vemos acá. ¿Por qué es importante desarrollar ese tema? Vuelvo al punto contextual de la historia de Corintios, y es que algunos pensaban, yo conozco varios idiomas, quiere decir que yo estoy más capacitado que otros. Y Pablo dice, miren, realmente si vamos a edificar en la iglesia sería lo mejor profetizar, que en este sentido se refiere no a predicciones, que también es un equívoco equiparar profetizar con predicciones, sino a proclamar la palabra de Dios. Es más el sentido que Pablo puede tener en mente. Ahora, algunos podrían decir, como yo tengo más capacidades, yo seguramente puedo gloriarme de esos dones que Dios me ha dado. Y hay una parte, creo que ahí siempre en el capítulo 14, ya no lo vamos a leer, en la que Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos. Y de hecho sí, porque Pablo sabía arameo, que era el hebreo antiguo que ellos hablaban ahí en esa época, o sea, no era propiamente el hebreo de la Torá, pero sabía arameo, sabía griego,
sabía latín, por lo menos estos tres está certificado que lo sabía. Y seguramente sabía otros idiomas para que él pudiera decir, yo hablo lenguas más que todos. Y luego él dice, pero en la iglesia prefiero decir 2 o 3 palabras con mi entendimiento para que el mensaje de Dios pueda ser comunicado. En otras palabras, Pablo decía, si yo voy a una comunidad de habla griega y ellos no saben otro idioma, les voy a hablar en griego para que lo que yo les pueda comunicar en ese idioma les edifique. Si otra comunidad habla arameo o hebreo, pues les hablo en arameo. Si otra comunidad habla latín, pues les hablo en latín. Punto central es que sea para edificación. Por eso hay que procurar seguir el amor. El amor nos lleva a la edificación. No es un tema para entrar en controversia. Sin embargo, yo he puesto algunos puntos para que nos quede claro a qué se refiere. Y no he intentado ser irrespetuoso al decir que no se refiere a una expresión de sonido saliendo de la boca que no tienen significado. Es el hecho de que Pablo tiene en mente idiomas con significado. E incluso si fueran lenguas angélicas, Pablo diría, pues hay que interpretarlas. Dios tiene que haberle dado a alguien el don de interpretación si lo que sonó fue una lengua angélica, porque si no, no edifica a la iglesia. ¿Queda claro este punto? Es mi deseo de que al estudiar la palabra de Dios podamos comprender que en la iglesia, y de hecho ahí Pablo también lo va a decir aquí en 1 Corintios 14, él desea que todo se haga decentemente y en orden. Dios no espera manifestaciones extáticas de adoración. Jesús lo dijo, se debe adorar al Padre en espíritu y en verdad, con un corazón humilde y sincero, dispuesto a ser guiados por su espíritu. Y vamos a orar por eso. Gracias por ver hasta aquí. Y si te parece interesante este tema sobre el don de lenguas, tal vez podríamos hacer un especial específicamente de eso, no en esta semana, pero podríamos ir viendo en la Biblia más textos que nos enseñan a qué se refiere este tema. Sin embargo, siempre va a estar el punto central que todo don que Dios nos ha dado debe ser para servir. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos ayude a servir? Y si tú tienes la capacidad de hablar 2 o 3 idiomas, tú tienes el don de lengua, úsalo para proclamar el Evangelio. Tal vez tú seas el intérprete que alguien necesita para llevar el Evangelio a otra nación. ¿Qué te parece eso? Oremos. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que es clara, iluminadora, y ahora nos ha mostrado la importancia de tener orden en la iglesia y de saber cómo podemos usar los dones que nos das, específicamente hoy el don de lenguas. Por favor, concede a tu iglesia el don de lenguas, el don de interpretación, la capacidad de comunicar tu palabra en todos los idiomas para que el Evangelio llegue a todas las naciones. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén.